Entonces, si vamos de pronto un poquito a la historia de Colombia, nos damos cuenta que las mujeres, por ejemplo, hacia el año 1950 en nuestro país, las mujeres no teníamos acceso al voto. O las mujeres, por ejemplo, no tenían acceso a educación superior. Las mujeres no podían estudiar en la universidad o las mujeres no podían trabajar. Dependían netamente de los hombres. Pero, como les voy a mostrar en esta tabla, desde la Constitución de 1991 y antes de la Constitución, como les decía, hace más o menos 50 años, eh, empieza a cambiar como todo este tema de que las mujeres no tienen los mismos derechos de los hombres y empieza pues a transformarse las normas y las leyes en pro de que todos los géneros tenemos los mismos derechos. Entonces, en 1991, con la Constitución, se habla, por ejemplo, de que todas las personas tenemos derecho a tener una vida digna, a tener derecho a trabajo y a los principios laborales. Como les decía, en los años anteriores, muchísimo antes, más o menos en los años 1950, las mujeres tampoco podían acceder por ejemplo, al trabajo, eran los hombres los que trabajaban. Y si se contrataba a una mujer, la mujer se le pagaba un salario inferior por el hecho de ser mujer, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo todo esto empieza a transformarse a partir de los cambios que hay en temas de la Constitución, de los cambios que hay en tema de la ley, de las resoluciones y demás. Y bueno, pues ya digamos que desde el año 2000, 1991 se empieza a hablar de la igualdad de hombres perdón, de derechos de hombres y mujeres. En el año 2006, la ley 1010 del Ministerio de Trabajo nos habla sobre las situaciones de acoso laboral y nos dice en todas las empresas está prohibido eh, el acoso laboral hacia cualquier persona. Y en el año 2008, la ley 1257 nos habla de la importancia de la prevención y nos habla de la sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres. Entonces nos habla ya de unos derechos específicos para las mujeres y nos habla también de unas sanciones cuando se presente cualquier forma de violencia, incluyendo violencia en el trabajo. En el año 2008 también aparece la resolución 2646 que nos habla de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Y nos dice que está prohibida cualquier comportamiento, conducta que esté relacionado con el acoso laboral. En el año 2023 aparece una circular que es la circular 026 que habla, es del Ministerio de Trabajo también, que exhorta a todas las empresas a prevenir y atender el acoso laboral, el acoso sexual laboral, la violencia basada en género contra las mujeres y las personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, no solamente habla de la prevención del acoso, sino que ya empieza a tratar otros términos. El acoso sexual laboral, el acoso sexual laboral no había una norma que nos hablara sobre la prohibición o sobre la prevención de este tipo de comportamientos. Y tampoco nos hablaba de la violencia de género en el lugar de trabajo. Entonces, fíjense que esta circular además incluye otros términos nuevos que son la prevención de la violencia de género y no solamente habla de la violencia hacia la mujer, sino habla de las comunidades LGBTIQ+, que ya vamos a ver qué es. En el año 2024, con la ley 2365, aparece ya una ley que regula la prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral y educativo. Esta ley específicamente nos habla de qué tenemos que hacer las empresas para prevenir el acoso laboral sexual, el acoso sexual laboral y qué debemos hacer cuando desafortunadamente sean los casos dentro de las instituciones. Luego aparece la circular 055 que vuelve y nos dice, en los entornos laborales tenemos que hablar de prevención del acoso laboral, acoso sexual y discriminación. En el año 2024 también aparece la circular, perdón, en el 2025 aparece el decreto 405 que nos hablan de las sanciones a las que pueden exponerse los empleadores por despedir a una persona que presuntamente es víctima de acoso sexual laboral.
Fíjense que hablamos de presunto hasta que no se confirme lo contrario, ¿cierto? Y también aparece una circular que es la 075, donde nos dice que todas las empresas deben tener políticas de prevención, protocolos y rutas de atención para la protección frente al acoso sexual laboral. En el tema del acoso sexual no habla solamente de la prevención de las mujeres, porque los hombres también pueden ser víctimas de acoso sexual laboral. Entonces, esta ley es para todas las personas. Y luego aparece otra circular en el 2025, que es la 075, que nos habla, bueno, perdóname, esa ya la había hablado. La resolución el año pasado, la 3461, que nos habla de la conformación de los comités de convivencia laboral, pero nos dice que los temas de presunto acoso sexual laboral no pueden ser tratados por los comités de convivencia. Esto quiere decir que en una empresa, cuando se presenta una queja de presunto acoso sexual laboral, no debe ser el comité de convivencia el que asuma, el que trate esta queja, sino debe ser otra instancia. Entonces aquí quiero contarles, el comité de convivencia laboral recibe únicamente los casos de presunto acoso laboral. Y hay otras personas que reciben los casos ya de presunto acoso sexual laboral. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señora Janet? Bucaramanga, para Creo que, Bucaramanga, creo que se le abrió el micrófono. Voy a silenciar el micrófono. Bucaramanga. Creo que, ya, listo. Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, bueno, entonces, como les estaba diciendo, los casos de presunto acoso sexual no los va a manejar el comité de convivencia, los tiene que manejar otra instancia. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Cada uno, por favor, con su celular, escanee el código QR que le estoy mostrando en la pantalla y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tipo de violencia que creen ustedes que se presenta con mayor frecuencia en el ámbito laboral? Entonces, con su celular, escanea el código que aparece en la pantalla y en su celular le va a aparecer las tres opciones de respuesta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muy bien, ya veo que se están uniendo las personas. Muy bien, muy bien, la mayoría estamos respondiendo, excelente. ¿Cuál es el tipo de violencia que se presenta con mayor frecuencia en el ámbito laboral? Muy bien. En el ámbito laboral se presenta con mucha frecuencia la violencia psicológica, así es, y también se pueden presentar casos de discriminación. Los casos de violencia física puede ser que se presenten, pero no, casi no, digamos que son los menos frecuentes. Lo que pasa es que la violencia física siempre es más visible. Entonces, normalmente en las instituciones lo que se da es una forma de violencia más psicológica porque es la menos notoria, ¿cierto? Cuando a alguien lo golpean, lo empujan, claro, es más fácil evidenciar y es más fácil de pronto que esta persona denuncie y que haya como una prueba de que en realidad esto pasó, mientras que la violencia psicológica puede ser chantajes, pero pues digamos que no hay como que no hay una marca clara o física de que esto sucedió.
Bueno, la siguiente pregunta. ¿Hay diferencias entre el acoso sexual y el acoso laboral? Vamos a responder igual esta pregunta en los celulares. Sí, no o no sé. ¿Hay diferencias entre el acoso sexual y el acoso laboral? Muy bien, muy bien, excelente. Lo que cada uno de ustedes piensa sobre el tema. Muy bien. Entonces, como les decía, sí hay diferencia entre lo que es el acoso sexual, hace referencia a cualquier conducta, comportamiento que esté relacionada específicamente con el ámbito sexual. Y el acoso laboral son comportamientos o conductas que no necesariamente están relacionadas con el ámbito sexual. Puede ser, por ejemplo, una forma de violencia física, psicológica, que puede darse entre compañeros de trabajo. ¿Sí? Entonces, como les decía, el acoso sexual está relacionado exclusivamente con una conducta donde la intención de la persona es obtener algún beneficio relacionado con el tema sexual. Bueno, vamos a mirar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre el acoso laboral y el acoso sexual? Ya lo estábamos como conversando un poquito, ¿no? El acoso sexual, el acoso laboral es el comportamiento que busca hostigar al compañero para, para obligarlo a renunciar, para desmotivarlo, para de pronto, eh, digámoslo así, para generar presión, para generar maltrato, ¿sí? En cambio, pues el acoso sexual es una conducta, un comportamiento que está orientado hacia una ganancia de tipo sexual. Bueno, muy bien, excelente. Vámonos entonces con la siguiente pregunta. No, más bien vámonos con los conceptos. Voy a compartirles algunos conceptos que están relacionados con el género. Cuando nosotros hablamos de género y sexo, hablamos de dos cosas completamente diferentes. El sexo hace referencia a las características biológicas con las que nacemos. Pues se nace biológicamente hombre o se nace biológicamente mujer, ¿cierto? Pero el género está relacionado con una categoría o está relacionado eh, con una característica o con un rol que las personas asumen dentro de la sociedad. Entonces, yo asumí pues mi rol de mujer, actúo como una mujer, me visto como una mujer y me comporto como una mujer, ¿sí? Pero hay personas, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, que de pronto sus roles, sus características no están relacionados con su sexo de nacimiento. Entonces, ahí vamos viendo como la diferencia. La equidad de género hace referencia, hombres y mujeres no somos iguales, tenemos unas diferencias, pero la equidad de género hace referencia a que todos tenemos derecho a un trato justo, a que todos tenemos derecho a condiciones de reconocimiento, que todos tenemos derecho, todos tenemos igualdad de derechos desde nuestras diferencias, ¿cierto? Cuando hablamos de población LGBTIQ+, hablamos de las personas que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales o queer. Y el LGBTIQ+, el más, hace referencia a todas las otras categorías que caben en esta diferenciación, ¿sí? Entonces, hay personas que se reconocen abiertamente lesbianas o se reconocen abiertamente gays o dicen yo soy bisexual, ¿cierto? Estas personas que tienen ese reconocimiento abierto hacen parte de la comunidad LGBTIQ+, ¿sí?
¿Qué, qué identificamos por diversidad e inclusión? Diversidad es, e inclusión es cuando nosotros, cuando el trabajador percibe que es un miembro estimado de un grupo de trabajo porque lo tratan de una manera respetuosa, de una manera sin discriminarlo o sin un trato negativamente diferenciado por la forma en la que se identifica o se percibe. Cuando hablamos de inclusión, ha- hablamos de un concepto que tiene que ver con aceptar la dignidad humana de acuerdo pues a las características de la persona. Cuando hablamos de inclusión, de un trabajo inclusivo, hablamos, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en la foto que está dentro de esta diapositiva, hay una persona con síndrome de Down. Cuando hablamos de un trabajo inclusivo, quiere decir que las personas, independientemente de sus características, tienen el derecho también a un trabajo digno, ¿cierto? Entonces, aquí es importante porque ustedes se han dado cuenta que dentro de las empresas estamos hablando del concepto de inclusión laboral. Con la nueva reforma laboral, las empresas de más de 100 trabajadores deben tener trabajadores con discapacidades físicas, cognitivas. Entonces, el término de inclusión hace referencia a que todas las personas tenemos derechos y que deben ser respetados nuestros derechos dentro del trabajo. La Organización Mundial de la Salud dice que aproximadamente el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Y nos dice también, pues, que en otros países y a nivel mundial, las personas con una discapacidad de pronto no tienen tantas oportunidades laborales, ¿cierto? Ahora, acá hay un concepto, una cosa es la discapacidad y otra cosa es la diversidad. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de discapacidad, es una persona que tiene una, eh, digámoslo así, una persona que tiene una alteración en las funciones estructurales de su cuerpo. Por ejemplo, una persona que no puede ver, una persona que no puede escuchar, una persona que, como la persona de la foto, le falta un brazo, no tiene movilidad, no puede caminar. Esa es la discapacidad. Y cuando hablamos de diversidad, hablamos de las personas que son diferentes, es decir, diferentes no en el término negativo de la palabra, sino las personas que de pronto tienen una orientación diferente a la nuestra, ¿sí? Por eso hablamos de la diversidad. Y acá, pues, digamos que les estoy hablando de varios términos al tiempo, como para que vayamos teniendo claridad sobre esos diversos términos. ¿Qué es importante acá? Que en todas las empresas no debe haber exclusión ni por la diversidad, ni debe haber exclusión por la discapacidad, ¿cierto? Todas las personas tenemos derecho, según la Constitución, a un trabajo y a un trato digno. Entonces, ¿qué no es inclusión? Por ejemplo, pensar que la discapacidad o la diversidad son enfermedades mentales. No podemos pensar que una persona que tiene una discapacidad o una persona que hace parte de la diversidad sexual tiene un problema mental. No necesariamente es así. Considerar que se hace un favor al contratar a una persona que tiene una discapacidad, ¿cierto? No le estamos haciendo un favor, es un derecho fundamental. Como les decía yo a ustedes, en eh, la reforma laboral nos dice, todas las empresas de más de 100 trabajadores deben contratar una persona o dependiendo del número de trabajadores, deben contratar dos personas con una discapacidad, ¿cierto? La palabra discriminar hace referencia a cuando se tiene un trato negativamente diferenciado con la otra persona por el hecho de tener una característica particular. Lo veíamos en el video. En el video, la mujer que era una de las profesionales más destacadas de la NASA, que jugó un papel importantísimo del primer viaje a la Luna. Esta persona, pues, tenían un trato diferenciado por su color de piel. Por eso ella dice en el video, no, tengo que tomar café de una cafetera que ninguno de ustedes quiere tocar. Había una cafetera para negros y una cafetera para blancos.
Tengo que buscar un baño a no sé cuántos kilómetros porque no hay baño en este edificio para mujeres de color, ¿cierto? Entonces, antes, en esa época, la discriminación estaba muy marcada. Entonces, las personas de color no tenían los mismos derechos que las personas blancas. También nos puede pasar, por ejemplo, que la discriminación se dé por motivos religiosos o que la discriminación se dé porque las personas tienen alguna discapacidad o que la discriminación se debe por una diversidad. Entonces, ¿qué es exclusión? Que es otro término importante aquí que lo tengamos claro, es descartar, rechazar o negar la posibilidad de participar en igualdad de condiciones a otras personas por su misma condición. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si la persona tiene una discapacidad, no le permitamos tener un trabajo digno o no le permitamos, por ejemplo, en una, en un proceso de contratación, por ejemplo, por el hecho de que tenga una discapacidad o por el hecho de que tenga una diversidad, no le permitamos, por ejemplo, o bueno, voy a decirlo algo más sencillo, por el hecho de ser mujer, entonces no puede realizar un rol como conductora, ¿sí? O por el hecho de ser hombre, no puede realizar tareas administrativas. Eso es, por ejemplo, una forma de exclusión, porque hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, ¿cierto? ¿Qué conductas expresan la exclusión? Por ejemplo, cuando hacemos chistes sobre la diversidad o la discapacidad de los compañeros de trabajo cuando realizamos bromas contra las personas diversas. Entonces, yo sé que a veces en las empresas nos parece muy gracioso hacer chistes alusivos a la sexualidad de las otras personas. Este tipo de comportamientos no deberían darse en las empresas. Eso es totalmente inadecuado. Hacer comentarios ofensivos, por ejemplo, descalificar el trabajo del otro. Ay, es que las mujeres no sirven para eso. O es que los hombres no pueden hacer eso, ¿cierto? Intimidación física o psicológica, cuando hay amenazas, cuando hay chantajes, ¿cierto? Asignar a las personas tareas porque las consideramos de pronto muy triviales, o sea, tareas muy sencillas. Ay, no, entonces, como esta persona no puede hacer eso, entonces le voy a delegar cualquier tarea para que la persona haga cualquier tarea y hagamos sentir a la persona como que no tiene la capacidad para realizar la tarea cuando impedimos ascensos, cuando criticamos constantemente, cuando asignamos mucho trabajo esperando a que la persona falle. También esa es una forma de exclusión. Y como les decía, pues la Organización Mundial de la Salud, que es la organización que nos habla sobre la salud, las condiciones de salud, nos dice que más o menos en una encuesta que hicieron, el 55% de las personas refiere que ha intentado quitarse la vida y de esas el 25% están relacionadas con discriminación. Entonces, estos datos son importantes porque a veces la discriminación genera secuelas psicológicas y pueden marcar a las personas. A veces un chiste, a veces una burla, a veces una palabra, a veces el hecho de excluir, ¿cierto? Puede generar afectaciones importantes en la salud mental de las personas. Voy a explicarles un poquito qué es esto de la diversidad para que entendamos un poquito, porque yo sé que hay términos difíciles y hay situaciones en las que uno dice, yo no entiendo, pero voy a explicarles un poquito. Cuando hablamos de identidad de género, la identidad de género hace referencia a cómo una persona se autoidentifica. Y la orientación hace referencia eh, a su deseo afectivo. Entonces, identidad de género es yo nací mujer y me identifico como mujer. Esa es mi identidad de género. Hay personas que nacen, por ejemplo, mujeres y se identifican como hombres. O hay personas que nacen hombres y se identifican como mujeres. Eso es identidad de género. Y la orientación sexual hace referencia al deseo o al gusto hacia las otras personas. Entonces, las mujeres, por ejemplo, las lesbianas, son mujeres que sienten atracción afectiva y sexual por otras mujeres.
Los gays son hombres que sienten atracción sexual y afectiva por otros hombres. Las personas trans, hablamos de transgénero, transexual, travesti, son personas cuya identidad de género no corresponde con la clasificación sexual o el sexo asignado al momento del nacimiento. El ejemplo es, nació hombre, pero se identifica como una mujer o se siente como una mujer. Ahí estamos hablando de una persona trans, ¿sí? Bisexualidad es cuando la persona siente atracción sexual y afectiva tanto por hombres como por mujeres de manera indistinta. Hablamos de intersexualidad, aquella persona que nace con características de ambos géneros. Entonces, hace un tiempo, estas personas las llamaban, tenían otro nombre, ¿cierto? Una persona, por ejemplo, que nacía con sus genitales externos masculinos, pero sus genitales internos femeninos. ¿Sí? Este tipo de situaciones se dan de forma médica. Hablamos de las personas queer, que son personas que no se categorizan ni como hombres, ni como mujeres, ni como masculino, ni como femenino. Son personas que dicen que no quieren etiquetas. Y el término más hace referencia a todas las otras personas que pueden estar dentro de esta categoría. Entonces, por ejemplo, hay personas que se reconocen asexuales, es decir, que no tienen interés sexual hacia otras personas. ¿Sí? Entonces, fíjense que se llama diversidad el término porque encontramos multiplicidad de identidades y de orientaciones sexuales. Y eso no está mal. Digamos que eso es la forma en la que en nuestra sociedad eh, estamos, pues en este momento, la forma en la que en la sociedad algunas personas se están representando. Como les decía, cuando hablamos de inclusión, de discapacidad, perdón, la discapacidad ya hablamos de cuando hay una persona que tiene una alteración en sus funciones, por ejemplo, en su cuerpo o en su mente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una persona que perdió una parte de su cuerpo, perdió movilidad en un brazo o no puede caminar o no puede moverse, ¿cierto? Hablamos también, por ejemplo, hay 7 tipos de discapacidad. Hablamos de discapacidad física, que está relacionada, pues, por ejemplo, es una persona que no tiene movilidad o que tiene movilidad reducida. Hablamos, por ejemplo, de discapacidad visual, la persona que no puede ver, discapacidad auditiva. Hablamos también, por ejemplo, de discapacidad eh, psicosocial, que es una persona que tiene una patología mental y que esto lo hace, digamos, que le genera algunas restricciones en sus interacciones con la sociedad, ¿sí? Bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, voy a dejar de proyectar la presentación para revisar si hay alguna pregunta, algún comentario. Muy bien. Voy a dejar. Muy bien, acá está, estoy leyendo como lo que ustedes me estaban respondiendo sobre el acoso laboral y el acoso sexual. Ambos son dos formas de acoso laboral. La diferencia exclusivamente está en cuál es la intención con la que se da el acoso. En el acoso laboral, la persona busca, por ejemplo, que el compañero se aburra, que el compañero renuncie, que el compañero no rinda, ¿cierto? Y en el acoso sexual, específicamente, el acoso sexual hace referencia a que hay una intención relacionada, el término es así, una intención lasciva, que quiere decir una intención relacionada con la obtención de un favor o de un beneficio sexual. Pero recordemos que para que sea acoso sexual tiene que ser sin consentimiento de las dos personas. Ninguna de las dos cosas debería darse en el trabajo. Está prohibido. Por ley hay políticas, la empresa tiene unas políticas donde prohíbe, por ejemplo, que se den este tipo de situaciones en el ámbito laboral. No debería darse ni discriminación, ni exclusión. Incluso cuando hablamos de acoso sexual laboral, estamos hablando, por ejemplo, de hacerle un comentario, hacerle una broma al compañero, eso puede ser una forma de acoso sexual. Hacerle una pregunta, por ejemplo, sobre sus deseos, hacerle una pregunta sobre, por ejemplo, características, sobre preferencias, generar rumores, por ejemplo,
hablando de la diversidad, cuando tenemos algún compañero y el compañero hace parte de la comunidad LGBTIQ+, y de repente otro compañero le hace un chiste, le hace una broma, le hace un comentario, incluso eso puede identificarse como una forma de acoso sexual laboral. Entonces, muy bien, listo. Yo esta información se la puedo compartir a Diana para que Diana le comparte esta información a ustedes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre acoso laboral, acoso sexual? Les puedo compartir información sobre qué es género, qué es sexo, cuáles son los tipos de orientaciones que existen, cuáles son esta información se las puedo compartir a través de las cartillas que tenemos en Sura y de los folletos que tenemos en Sura respecto al tema específico. Bueno, mientras conecto el computador, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre el tema. ¿Ninguna? Bueno, listo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a hacer un test, vamos a hacer un juego que lo vamos a responder entre todos. Entonces, vuelvo a proyectarles mi pantalla. Perdón, se me fue sin el sonido. Voy a volver a proyectarles mi pantalla para proyectarles la siguiente actividad. Este es un test son preguntas acerca del tema, pero para responder estas preguntas me gustaría que ustedes abrieran sus micrófonos y me dijeran qué piensan, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, listo. ¿Te empuja o agarra del pelo? Esa es una forma de violencia sexual, física, económica, psicológica. ¿No es violencia o todas son correctas? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que es una violencia física. Muy bien. Excelente. Es una forma de violencia física. Cuando hay empujones, te humilla frente a sus amigos. Es una forma de violencia física, sexual, psicológica, económica. ¿No es violencia o todas son correctas? ¿Qué creen ustedes? Psicológica. Muy bien, es una forma de violencia psicológica. Así es. Excelente, muy bien. Te dice que le toques sus partes íntimas a pesar de que no quieres. Es una forma de violencia física, psicológica, sexual, no es violencia económica o todas son correctas. ¿Qué creen ustedes? Muy bien, excelente. Es una forma de violencia sexual. Esto es una cosa. Cuando alguien nos pide hacer cosas que no queremos, te dice qué ropa tienes que usar. Es una forma de violencia física, sexual, psicológica, económica, no es violencia o todas son correctas. Digamos en una relación de pareja, que la pareja le obligue a usar una ropa, aunque uno no quiera vestirse de esa manera, ¿qué tipo de violencia es? Psicológica. Muy bien, excelente. Es una forma de violencia psicológica. Ujú. Te prohíbe tener independencia económica. Es una forma de violencia física, sexual, psicológica, económica, no es violencia o todas son correctas. Digamos en una relación de pareja, donde una de las dos partes le prohíbe a su pareja tener independencia económica. ¿Qué forma de violencia creen ustedes que es? Pues yo opino que puede ser también psicológica o no, psicológica más que todo. Pues sí, señora, así es. Es una forma de violencia psicológica, pero también es una violencia económica, cuando a la persona se le prohíbe tener sus propios recursos. Pero está muy bien la respuesta. También es una forma de violencia psicológica. Así es. Te insulta y se burla de tu físico. Es una forma de violencia sexual, física, psicológica, económica. No es violencia o todas son correctas. ¿Qué creen ustedes? Yo diría que física, ¿no? Interfiere las dos, entre la física y Psicológica y psicológicamente, física. porque también le interfieren a él. Muy bien. Psicológica. Excelente.
Excelente. Es una violencia psicológica y también es una violencia física. Esta sí es específicamente en las relaciones de pareja. Cuando una persona le dice a la otra, que si lo dejas, se hace algo contra su vida. Esa es Ah, psicológica psicológica. prácticamente. Primero tiende a ser psicológica y después tiende a ser física. Así es, excelente, es una violencia. Recordemos que todo lo que tiene que ver con chantajes, eh, humillaciones, amenazas, hace parte de la violencia psicológica. Muy bien. Por ejemplo, un compañero de trabajo te da una cachetada. ¿Ese qué tipo de violencia es? Esa es física. Totalmente, es violencia física porque está agrediéndonos físicamente. Muy bien. Listo. Esta ya ya había aparecido por allí. Ya habíamos dicho que era sexual, tocar sin el consentimiento. ¿Te dan lesiones o quemaduras? ¿Qué tipo de violencia es? Física. Muy bien, excelente. Cuando hay golpes, quemaduras, empujones, es violencia física. En una relación de pareja, por ejemplo, cuando se le prohíbe a una persona salir con sus amigos, ¿será una forma de violencia? ¿Qué creen ustedes? Y si es una forma, ¿cuál es la forma de violencia? Psicológica. Muy bien, así es porque está ejerciendo un control sobre la persona, ¿cierto? Te engaña y te dice que fue por tu culpa. ¿Qué creen ustedes? ¿Si es una forma de violencia? Psicológica. Muy bien, está inculpándola, exacto. Es como una forma de manipulación. Siempre que hay una manipulación, estamos hablando de una violencia psicológica. Te apoya en tus sueños o metas. ¿Será una forma de violencia? No, eso no es forma de violencia, es un apoyo total. Excelente. No es una forma de violencia. Cuando uno recibe apoyo por parte de la pareja, de los compañeros, de la familia, nunca es una forma de violencia, ¿sí? Muy bien, entonces este jueguito, porque a veces, digamos que en las relaciones interpersonales no distinguimos entre lo que es violencia física o violencia psicológica. O hay actitudes o comportamientos donde nosotros decimos, no, eso no tiene nada que ver con violencia. Por ejemplo, llamar al compañero con un apodo. Decimos, no, eso no tiene nada que ver con violencia, pero en realidad puede ser una forma violenta. Si el compañero tiene un defecto físico y nosotros nos burlamos del compañero por su defecto físico, es una forma de violencia, ¿cierto? Así nos parezca muy gracioso decirle, ay, el cojito, ay, el chenguito, ay, nos parece graciosísimo, pero eso afecta psicológicamente a la otra persona, ¿sí? O por ejemplo, nos pareció muy gracioso de pronto hacerle una broma al compañero que hace parte de la comunidad LGBTI, ¿cierto? Y entonces le hacemos un chiste, nos parece muy gracioso, pero eso es una forma de violencia. Entonces hay que aprender a distinguir lo que es violencia de lo que no es violencia. Por ejemplo, ¿qué es violencia? Lo que hablábamos, que nos den una cachetada es una forma de violencia. ¿Qué no es violencia? Cuando nos dicen, por ejemplo, nos llaman la atención por llegar tarde al trabajo, no es una forma de violencia, nos están haciendo llamada de atención, ¿sí? O por ejemplo, cuando nos están pidiendo que cumplamos con un compromiso, por ejemplo, tenemos un resultado, un objetivo, una tarea en el trabajo y nosotros no lo hacemos y nos llaman la atención. Ah, bueno, pues no es una forma de violencia. Ahora, si nos gritan, nos insultan, nos chantajean, esas sí son formas de violencia. Entonces, aquí es importante distinguir lo que es violencia de lo que no es violencia. Y también es importante distinguir cuando estamos frente a un asunto de discriminación, cuando estamos frente a un asunto de exclusión. La discriminación es una forma de violencia. Cuando yo, por ejemplo, tengo un trato negativamente diferenciado, entonces no es mi amigo porque es negro,
¿sí? O, por ejemplo, no puede hacer parte de este equipo de trabajo porque de pronto tiene una discapacidad o porque de pronto hace parte de la diversidad, ¿cierto? Esas formas, discriminación y exclusión, ¿sí? Entonces, yo sé que fueron muchos términos así rápidamente, pero la idea era que pudiéramos como aprender un poquito porque hoy en día hay muchísima información, se está hablando mucho de la diversidad, se está hablando mucho de la discapacidad y hay conceptos que tenemos equivocados, ¿sí? Entonces, la intención de este espacio, de este corto espacio, era sensibilizarlos a ustedes sobre la importancia de no tener estos comportamientos de violencia, ni psicológica, ni física, ni económica, ni tampoco realizar ni discriminación ni exclusión en el ámbito laboral. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar, recordemos, les voy a compartir nuevamente el link para que diligenciemos la asistencia. Hasta ahora solamente hay una persona que se ha inscrito. Entonces les voy a dejar por acá. Lo que ustedes deben hacer es darle clic al link y ahí empiezan a diligenciar los datos que les pide el formulario. ¿Listo? No sé, Diana, si tú tengas algo más, algún comentario o vas a pasar algún otro link. No, vamos a diligenciar el link de asistencia que nos compartió la doctora Millet y se los voy a compartir también por el chat de WhatsApp para que registren asistencia, que es muy importante. Listo, perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por su disposición. Gracias a todos por la participación. Y tan pronto diligenciamos el link de la asistencia, podemos irnos retirando del espacio. Muchas gracias. Feliz tarde.